Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos escuches, a la hora que nos escuches. Estamos una vez más aquí en Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola, Ivonne. Eh, y estamos en Restaurando el Ser, este espacio físico etérico donde te acompañamos para que transites el camino desde la parte temerosa y miedosa de tu mente al amor incondicional de tu corazón. Tenemos muchísimas herramientas que te pueden ayudar en este proceso. eh, Terapias individuales, terapias grupales, terapia de arte, esencias florales, cursos, un montón de cosas. Hace poco tuvimos uno de geometría sagrada con la abuela Marta Picó. Constelaciones familiares, que yo las hago, consultas acerca de la medicina germánica y las leyes biológicas para enfocarnos más profundamente en el cuerpo. En fin, eh, tenemos una variedad de cosas que te pueden acompañar en este proceso. Y bueno, pues el tema que queremos tocar hoy tiene que ver un poco con un evento que hicimos este domingo que pasó, eh, porque, bueno, ya habíamos comentado en el video pasado, creo que sí, lo comenté, me acuerdo, que yo cumplía años ayer, y el domingo organizamos una ceremonia precisamente con la abuela Marta Picó y con Rose, que debería yo saberme su nombre completo y no me acabo de dar cuenta que no me sé su nombre completo, el cual se los voy a averiguar. Y se hizo la celebración de la vida usando el cacao. Y fue un evento súper poderoso y súper bonito, en donde me acompañaron muchísimos seres que me han acompañado a lo largo de sobre todo estos últimos años. eh, de, de estar siendo terapeuta. Em, y bueno, se hizo el uso del cacao para celebrar este evento. Y entonces, bueno, la plática de hoy gira en torno de las plantas medicinales, ¿no? Que están cada vez más poniéndose de moda, ¿no? Como puede ser esta famosa ceremonia eh, usando el cacao. Y porque uno de nuestros clientes frecuentes que oyen y ven el video nos preguntó qué pasaba con estas plantas, ¿no? El ayahuasca y ahorita me acuerdo de los nombres de las otras. Hay unos hongos ahora muy de moda, eh, Psyllium, ¿no? Ahorita les Ujú. digo bien el nombre. Entonces, ¿qué pasa con eso y cómo nos afecta? ¿Sirve, no sirve? ¿Cómo se hace? En fin, todo esto. Muy interesante el tema. Y bueno, Ivonne cumple años y solo para mí se va a hacer muy interesante que Ivonne hace cuando muchos de nosotros aún ni siquiera nacíamos, Ivonne andaba muy metida en esto y en esa época no había internet. Entonces, de donde pudiera sacar todo esto. Entonces podríamos decir que es una no sé si llamarle pionera, pero alguien que vivió en otras épocas donde la información era más complicada de obtener. Y bueno, ahora pues tenemos el internet donde hay
a pesar de que se trata de esconder estos temas en los rincones de YouTube, aún así, pues con los comentarios que ustedes escriben y con los likes que le dan, ayudan a que el algoritmo lo promueva un poquito más. Y bueno, el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema que tenemos que usar palabras con cuidado porque si no el algoritmo nos manda más al rincón, pero, pero en realidad no estamos en el rincón, siempre estamos de frente. Y bueno, pues hablando de los psicodélicos, bueno, quiero empezar diciendo que yo nunca he probado ningún psicodélico, pero tengo información que he recibido al respecto, entonces voy a decir esa información. Entonces, no estoy hablando de mi experiencia, estoy hablando de cosas que me contaron los seres de dimensiones superiores. Y bueno, una de las cosas más interesantes de todo esto es que incluso la palabra psicodélico viene de como, porque psico significa, viene del griego que significa forma de pensar y Ujú. délico es como algo ilegal. Entonces sería como una manera de pensar ilegal. Entonces, estos son psicodélicos o una forma de observar la realidad que no está permitida. Es como habíamos hablado en videos anteriores donde se nos dice cómo debemos de pensar o cómo debemos observar la realidad. Y, y bueno, estos son psicodélicos que nos hacen ver, nos podrían hacer ver una realidad diferente. Bueno, repito, yo nunca he usado este tipo de psicodélicos. Tampoco los recomiendo, pero no quiero decir que sean malos ni buenos. Simplemente vamos a hablar, bueno, yo voy a decir lo que he escuchado y Ivonne ya me corrige, me dice si ella ha escuchado algo diferente. Porque en realidad Ivonne y yo nunca hablamos, antes de venir a grabar, simplemente decimos, hablamos de esto y pues bueno, vale, lo que salga. Y literal empezamos a hablar. Y la mayoría de las veces, a pesar de que obtuvimos información de diferentes fuentes, coincidimos en casi todo. Em, y tal vez algunos detalles son un poquito, Ivonne tiene un poquito más de información, más detallada sobre algún tema, tal vez yo tengo sobre otro tema, entonces ya hablando sobre esto, pues nos vamos acompañando en este camino. Y pues ahora pues estamos con todos ustedes, porque literalmente estamos hablando de temas que Ivonne y yo nunca habíamos hablado, entonces lo estamos haciendo en público para acompañarnos de otras personas. Y, y como digo, bueno, estos son cosas que son ilegales, pero ilegal no necesariamente significa que es algo malo. Es decir, si nos ponemos a pensar, ilegal es porque simplemente alguien decidió algún día que, pues, que no debería ser así, pero hay muchas cosas que han sido legales y pues ahora son consideradas algo, por ejemplo, la esclavitud. Cuando pensamos Ujú. ahora en el tema de la esclavitud, decimos, es que horrible, ¿no? Pero en algún momento fue algo totalmente legal. Y, y bueno, y todavía existe, solo que de manera diferente. Pero bueno, ya hablamos, si nos da tiempo, hablamos de eso, que es un tema enorme también, que aún existe, solo que debajo del colchón, o no sé cómo se diga, a escondidas. Escondidas. Entonces, empezando con esta idea de que l- los psicodélicos, la idea psicodélico, la palabra significa una manera de ver la realidad que no es legal, así como dice la terminología. Entonces, como habíamos hablado en videos anteriores, nos, nos hacen ver la realidad de una manera objetiva cuando en realidad es subjetiva. Entonces, lo que quiere decir que cuando una persona está bajo los efectos de estos psicodélicos, no significa necesariamente que están viviendo una realidad que no es real. Es decir, esa realidad que están experimentando, que es diferente para cada persona, puede ser afectada por muchas cosas. No quiero decir que todo, absolutamente todo lo que están experimentando sea algo que estén experimentando otras realidades, que sí es posible, pero en muchos casos también puede ser algo creado por su imaginación, por su cabeza o una combinación de los dos. Entonces depende mucho de la persona, depende mucho de qué tan, bueno, depende de con quién están haciendo, de la calidad
productos que están consumiendo, quién hace ceremonia, qué tan sagrado se lo toman, porque en la antigüedad esto era algo sagrado. Entonces creo que ahora han como le han quitado lo sagrado a lo que antes era algo que se le daba muchísimo, muchísimo respeto. Es decir, ahora, ahora lo toman solamente para escapar de la realidad. En muchos casos solo no les gusta la realidad que están experimentando, entonces se tratan de escapar de lo que tienen enfrente de ellos o de los pensamientos que están teniendo, las formas que están creando en su cabeza. Y es interesante también que se le conoce como medicina alternativa, cuando en realidad siempre ha sido medicina tradicional. Siempre ha existido. Si nos ponemos a pensar, han existido, nuestros ancestros han vivido con este tipo de medicina por miles y miles de años y nunca tuvieron la necesidad de crear eh, medicinas. Que esto, pues bueno, más adelante más hablamos de los detalles de por qué esto existe. Y bueno, se le cambió el nombre, es decir, en lugar de llamarse medicina ancestral o medicina tradicional, le pusieron medicina alternativa y el nombre hace que veamos muchas cosas de manera diferente. Entonces, simplemente por ponerle medicina alternativa, ya no está queriendo decir que es, primero está la medicina normal, que, que no es normal, y está la alternativa, que viene siendo la que siempre ha existido y que ha funcionado por miles y miles de años. Y, y esto es solamente psicología aplicada, que se utiliza a la idea de anti algo, mm, no tengo que tener cuidado, es como anti-vacu, antisemita, anti algo. Entonces, simplemente por ponerle anti, ya le están Sí. diciendo a la persona cómo tomarlo, cuando en realidad lo pueden poner como pro vida, pro algo, que es lo mismo, simplemente que por ponerle algo anti ya suena de manera negativa, por lo tanto mucha gente lo ve como como algo negativo, ya con el simplemente hecho de ponerle un nombre diferente, ya te dicen cómo verlo. Y bueno, lo hacen dependiendo de lo que les conviene o cómo quieren que el público observe ciertos temas en específico. Eh, es como, bueno, con respecto a la medicina moderna, eh, primero te venden comida chatarra y después te venden la medicina. O sea, primero te venden el problema y después la solución. Primero o te venden el veneno y después la cura, que se vuelve un ciclo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya, eh, regresando al tema ah, de la, de los psicodélicos. Hay muchos psicodélicos. Nunca he probado, he conocido mucha gente que me ha contado historias. Pues bueno, les cuento, por ejemplo, una historia. Lo que más recuerdo con respecto a ayahuasca es una vez que yo estaba viajando en Colombia. Estaba en el sur de Colombia y estaba viajando en autobús o como sea. Y yo iba en camino a Ecuador y en el sur de Colombia estaba en un lugar donde era como un hostal. Y, y había como una terraza y salí a la terraza a ver el atardecer y justo al lado de mí estaba una chica y pues yo pensé que era colombiana, pero me empieza a hablar y y me dice, tu acento es un poco diferente, no eres colombiano. Y le digo, no, nací en México. Me dijo, ah, yo también. Entonces era mexicana y por el acento pude ver que era del norte. Y no hablé mucho con ella, pero lo primero que me dijo fue que le pregunté, ¿a dónde vas? ¿Qué haces aquí? Y me dijo, voy a hacer su idea era viajar por el Amazonas para conocer a varios chamanes, para tener varias sesiones de ayahuasca. Y, y conversamos al respecto. Ella era como una experta porque ya lo había hecho muchísimas veces. Entonces, algo que aprendí en ese momento fue que depende mucho de la persona que hace estas ceremonias,
Para la gente que no sabe qué es ayahuasca, esto es una bebida que se prepara con plantas, que se prepara típicamente es conocido en Sudamérica. Y esto es, esta sustancia activa ciertos químicos en el cerebro, especialmente, bueno, mucha gente lo conoce como DMT, que esto hace que la glándula pineal y otras partes del cerebro se tengan acceso a otro tipo de realidades, o si lo quieren ver de una manera diferente, es como tener una cierta conexión a otras dimensiones, por así decirlo. Entonces podemos, que en realidad es una bebida que se toman, no sé, como un agua mezclado con otras cosas, y y normalmente se van a dormir y en el sueño es cuando tienen visiones, como prácticamente tener un sueño, pero un sueño muy, muy profundo. Esto es como una experiencia de ayahuasca. Entonces muchas personas tienen una experiencia de ayahuasca. Hay gente que no recuerda nada y eso no quiere decir que no haya sucedido nada, simplemente no recuerdan. Es como mucha gente no recuerda sus sueños, pero algo pasó definitivamente. Entonces lo mismo pasa con ayahuasca. Mucha gente bebe esta bebida y, y experimenta algo, simplemente no recuerda. O de igual manera que los sueños, hay gente que probablemente estuvo hablando con un ser de otra dimensión o cualquier otro ser, pero en su visión ese ser lo vio como su mejor amigo, como un familiar, ya que su sistema de creencias no pudo crear una imagen para ellos sobre el ser con el que estaban hablando. Entonces también depende mucho del sistema de creencias de la persona y si tiene traumas, es decir, se le van a amplificar. Si una persona no está preparada, simplemente se le van a amplificar. Es un amplificador prácticamente de lo de lo que la persona tiene en su conciencia. Si una persona tiene mucho miedo sobre muchas cosas, se le pueden manifestar estos miedos a través de las experiencias de las ceremonias de ayahuasca. Y bueno, ayahuasca no es el único psicodélico, pero bueno, continuando con la historia de esta chica, em, lo interesante fue que no le pregunté su nombre, yo lo único que supe era que ella era mexicana y que iba por hacer varias sesiones de ayahuasca por por el Amazonas. Y, y le dije, bueno, si nos tenemos que conocer, pues nos conocemos nos vemos en otro lugar. Y pasaron 3 meses, yo todavía estaba viajando y yo estaba en Perú, cerca de Machu Picchu. Y entro a una tienda donde vendían artesanía y veo a la chica otra vez. Y nos quedamos viendo y decimos, pues teníamos que vernos otra vez. Y le pregunté por qué pasó con lo de ayahuasca y pues yo esperaba que me iba a decir algo como fue increíble porque ella fue a muchas sesiones con muchos chamanes en el Amazonas, que es como, es un, se está volviendo algo muy típico para muchos turistas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que atraen muchos turistas a, a la selva en el Amazonas, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Brasil, se los llevan al Amazonas y ahí tienen ceremonias de ayahuasca. Pero lo que me dijo esta chica me sorprendió, es que me dijo que, que ella no le gustó ninguna de las ceremonias que tuvo y me dijo que sintió que ella piensa que una de las razones fue porque la persona, los chamanes, que son las personas que hacen estas ceremonias, no prepararon a la gente bien o simplemente no le dieron el respeto a las plantas. Y eso cambia todo, porque la manera en que se prepara tiene mucho que ver. No solamente es el prepararlo y tómatelo y ya está. Es como en la comida. Cuando comes, no solamente ir a comer, la manera en que preparas la comida cambia mucho la estructura de la comida. Como si pones la comida en un microondas, pues el microondas va a destruir la, eh, el plasma que hay en la comida. Si no te sabe igual ir a un restaurante un restaurante de lujo, donde te preparan todo con un platito así muy bonito y con una hierba verde en, encima para que se vea como de lujo. Y no te sabe igual a cuando vas a un restaurante familiar donde la señora con mucho amor te prepara la comida. Entonces la experiencia es muy, muy diferente. Entonces la preparación
tiene mucho que ver, es lo que estaba mencionando Ivonne, que no solo se trata de aquí está la comida y ya está. Todo, la energía de cada persona, incluso la persona que cultivó esas plantas, está en esa comida que entra a nuestro cuerpo. Y, y bueno, como había dicho, esto, lo de la ayahuasca genera el químico que, que hace que que tengamos unas am, experiencias un poquito diferentes. Y esto no significa que estas experiencias no sean reales. Recordemos que si experimentamos algo, nosotros como el experimentador, como la conciencia, eso es real. Es decir, en este mundo, cuando la conciencia, cuando una persona no está consciente, no está experimentando este mundo, por lo tanto, para esa persona no es real. Y como otras personas sí están experimentando este mundo y están mirando el cuerpo y dicen, es que no está consciente, no quiere decir que simplemente porque la conciencia no está en ese cuerpo, no está experimentando ninguna realidad. En algún lugar estamos. Y bueno, Ivonne, ¿quieres agregar algo? Eh, sí, que esto que estás diciendo, ¿no? Darle más fuerza a la idea de que tiene mucho que ver con cómo se trata a la planta desde que se siembra, ¿no? Que sea una siembra sagrada. eh, ¿Se acuerdan que hace como 2 o 3 videos, cuando hablamos de la alimentación, que les compartía yo algún correo que me había llegado hace muchos años y que decía, hablaba de que la semilla la pusieras en mano y le dieras energía, le pidieras, le pusieras tu intención y que en ciertos momentos podías poner tu saliva para que esa planta supiera qué era lo que a ti te estaba haciendo falta nutricionalmente, ¿no? Entonces es algo similar en el sentido de que las semillas son muy, muy cuidadas y se siembran en ciertos momentos, en los momentos propicios de la tierra, de las estaciones. Se sabe muy bien cuándo hay que sembrarla y una vez que está sembrada, la tierra se cuida muchísimo eh, de estar la tierra permanecer en un estado sagrado, ¿no? No se puede, ahí donde está sembrada no se puede, eh, no sé, voy a inventar, hacer fiestas, poner rock and roll a todo volumen, emborracharse. No, o sea, tiene que permanecer, está muy cuidado y está resguardado por personas que han sido eh, no adiestradas, ¿cómo se llama? Enseñadas desde muy pequeños porque se sabe que se van a dedicar a ello y las han ido preparando para esto, lo saben hacer muy bien, cuidan la tierra, cuidan la plantita. Una vez que la plantita ya creció y ya está lista para ser cortada, se pide permiso para ser cortada. O sea, es un proceso muy, muy, muy grande, muy cuidado. Y una vez que te la preparan para ti, tiene una intención para ti. No es como, ah, sí, todos los que vengan, vengan. A ver, esto es para los turistas. ¿Qué necesitan los turistas? Pues, quién sabe, pero ahí vamos a ponerle lo que sea, ¿no? No, no, no. O sea, ese es lo que creo que a mí me gustaría que quedara claro, que habría que ver, ¿no? Cómo es que esa planta está siendo preparada para que tú la tomes, ¿no? Sí. Y algo similar pasa con los doctores modernos, porque hay doctores que realmente te preguntan qué comes, cómo vives, qué tipo de actividad tienes durante el día y al mismo tiempo los doctores podrían ver si tienes pensamientos. Bueno, hay doctores que toman los pensamientos más en serio que otros y, pero, por ejemplo, si un doctor no te pregunta
simplemente le dices, me duele la cabeza y me duele aquí, me duele acá. Me dicen, ah, pues tienes esto, tómate esta pastilla y ya está. Entonces, simplemente lo que están haciendo es algo similar a lo que dice Ivonne. Si no lo dedican hacia ti, si no te preguntan, si un doctor literalmente si no te pregunta cuál es tu estilo de vida y solamente te pregunta por los síntomas y te da una pastilla, eso yo lo veo directamente solamente como como una persona que te vende drogas. Es decir, no hay diferencia, solamente la diferencia es que es legal, pero es lo mismo. Si un, es tan gracioso que para mí es muy gracioso que una persona puede, y esto lo digo con mucho respeto a los doctores, claro, pero también hay que entender que un doctor, a pesar de que sabe mucho de salud, no significa que todos los doctores son saludables. Entonces, un doctor, si no te pregunta sobre tu estilo de vida, si no te dice, eh, si no te pregunta cómo es lo que vives, simplemente te pregunta por los síntomas, entonces tal vez es porque estás, no sé, tal vez es porque tu trabajo te está generando cierto estrés que te está generando eso, y si a un doctor no le importa eso, simplemente le importan los síntomas, no podría estar tan, no podría saber precisamente qué tipo de cosas necesitas, te lo arregla con una pastilla, que es prácticamente ventas. Y bueno, ya me estoy saliendo del tema, hasta me emocioné, pero bueno, em, Pero pero tienes razón, o sea, creo que me gusta la comparación que haces o lo que dices de estas plantas medicinales que ahora, medicinales que ahora están de moda. Pues ¿de dónde crees que vienen las medicinas que tomamos hoy día, ¿no? O sea, obvio ya hoy son generadas en unas fábricas de manera solo química, pero originalmente todas las medicinas venían de las plantas, todas, 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 ¿no? sí, y es interesante que la naturaleza nos da frutos y nos da medicina y nos da todo, y no nos pide nada, es gratis. Y bueno, por alguna razón, pues nosotros como sociedad llegamos al punto de que tenemos que pagar para vivir, es decir, para cualquier cosa. Y bueno, sí, yo sé que hay gente que va a decir que, pero bueno, es que ellos son científicos y que hay ciencia y todo esto. Yo estuve en esa misma posición, yo también creía que la ciencia era correcta en todo, pero después me di cuenta que no. Lo que sí me llamó la atención fue que la mayoría de los científicos están de acuerdo con las empresas que los patrocinan. Hay que pensar en eso. Entonces, si un es decir, las empresas le dan dinero a los científicos para que hagan investigaciones y en la mayoría de los casos los científicos sacan conclusiones de que sí, de que lo que la empresa necesitaba escuchar está, es así. Y bueno, ya hemos hablado de ciencia en otros videos, pero esa es la idea de que la ciencia no lo es todo y la ciencia puede estar equivocada y ha estado equivocada. Y desde mi punto de vista está muy equivocada en épocas actuales. De hecho, hubo un tiempo en donde yo quería estudiar. Yo tenía la idea de que quería estudiar más y más y más para yo poder entender mejor cómo funcionan las cosas, pero después me di cuenta de que entre más me metía en ciertos temas, más estaba alejándome de cómo funcionan ciertas cosas. Y hasta un punto donde hasta me da pena, es decir, me daría pena tratar de estudiar algo que, que no tiene nada que ver con la realidad. Eh, así directo, no sé cómo lo puedo decir de mejor manera. Es como no, tal vez para una persona que no está muy familiarizada con lo que digo, o con los temas que hemos hablado en los videos, eh, tal vez va a pensar que hemos estado programados a creer, tener ciertas creencias. Pero bueno, y después de que nos preguntemos varias cosas, ya empezamos a dudar, cambiar y pensar por nosotros mismos, que es algo muy, muy importante. Y hablando de pensar por nosotros mismos, es decir, estos químicos que consumimos, que le llamamos comida, que en muchos casos muchas cosas que consideramos comida no son comida, contienen químicos. Y estos químicos, en algunos casos, a propósito, están incluidos para poder dejar de cuestionarnos cosas. Entonces, bueno, un ejemplo clarísimo, ay, bueno, justo, es que estaba hablando con Ivonne justo antes de venir
a grabar el video, le dije, Ivonne, me voy a lavar los dientes y se me pasó, pero bueno, no me lavé los dientes. Pero bueno, bueno, lo que quiero decir con esto es de que un ejemplo claro es el flúor que se encuentra en el agua, que le agregan flúor al agua. El agua que está en el grifo, le ponen flúor. Es diferente en cada país. Por ejemplo, hay países como en Estados Unidos le ponen mucho flúor, en Irlanda, Australia, en Israel, en Malasia, Nueva Zelanda. Hay países en hay países que le ponen muy poco, algunos países europeos. En México es muy poco, pero, pero por ejemplo, bueno, también creo que en Venezuela y Uruguay no ponen mucho flúor, pero en los demás sí ponen algo de flúor. Y esto le empezaron a poner porque un experimento que se hizo hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, que supuestamente el experimento fue literalmente así. Empezaron a comparar en qué países o en qué regiones había gente que tenía los dientes más limpios que otros. Entonces dijeron, en este lugar la gente tiene los dientes más limpios y en este están un poco menos limpios. ¿Cuál es la cosa que tienen en común? Entonces encontraron que había flúor en el agua de estas personas y en estas personas no había tanto flúor. Entonces dijeron, entonces es el flúor en el agua. Algo así fue el experimento y ya se fue hace muchos años. Entonces, claro que el objetivo era otro porque el flúor agregado al agua, y bueno, em, hay pasta de dientes que tienen, ¿cómo se llama? Libres de flúor. Aquí tienen no solo que la cámara no lo enfoca. Y, y se le agrega al agua porque el flúor hace que de alguna manera, cambia ciertos químicos en nuestro cerebro que hace que no nos preguntemos el porqué de muchas cosas. Entonces eso hace que simplemente dejemos de preguntar cosas. Entonces, si pueden eh, comprar una pasta de dientes sin flúor, pues es muy recomendable. Y bueno, no soy doctor, esto es solamente un consejo de los seres de dimensiones superiores. Si tienen algún problema, pues vayan a quejarse con ellos. Y, y bueno, lo interesante, algo que se me hace muy interesante es de que a pesar de que el estudio se hizo hace mucho tiempo, han habido experimentos nuevos que demuestran es decir, los científicos saben que el flúor, cuando una persona está embarazada, una mujer está embarazada, cuando consume agua con flúor o algo que contiene flúor, eso disminuye el EQ, el coeficiente intelectual del bebé. Entonces, eso está comprobado científicamente. Entonces, pero ¿por qué lo ponen al agua entonces? Y además, otra cosa es de que el flúor puede mejorar los dientes, supuestamente, si se lo ponen en los dientes, pero no cuando lo bebes. Es algo muy diferente. Además, también le ponen flúor a el agua para bebés. Es decir, hay lugares donde venden agua para bebés que tienen minerales diferentes, son como es agua más suave para bebés, pero tiene flúor. Los bebés ni siquiera tienen dientes. Entonces, ¿para qué le ponen flúor? Y y bueno, nos podemos ir en ese tema muy profundo, pero me estoy saliendo del tema otra vez. Regrésame cada vez que me vaya, Ivonne, regrésame porque si no me empiezo a volar y me voy por otro lado. Eh, Dime si quieres agregar algo. Sí, sí, es muy fácil irse hacia otros lados porque en realidad están todo relacionado, ¿no? Sí, Son estas sustancias, llamémoslo sustancias, ¿no? Generalizado. Y para regresarnos un poquito a esta pregunta específica de estas sustancias que están de moda, ¿no? Y bueno, aquí hice una lista de estas sustancias. Eh, el- el- ah, es que el LSD fue una sustancia que venía de estas plantas medicinales ancestrales y que se puso de moda cuando el movimiento hippie. Y, pero esta la metieron a propósito
porque el movimiento hippie era un movimiento de despertar de la conciencia planetaria para llegar al punto donde estamos hoy. Pero como se dieron cuenta que estaba siendo un movimiento muy potente y que iba a tener mucha repercusión mundial, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y pues sacaron el LSD para pervertir, ¿no?, el uso de la planta medicinal ancestral Ujú, como se tenía hace miles de años, ¿no? Porque cuando bueno, este es ahora sí que lo que yo sé de esto, la información que yo tengo o que me ha llegado, ¿no? Que cuando se inicia cualquier planeta, el diseño de cualquier planeta, porque los planetas son diseñados por seres que se dedican a diseñar planetas para tener experiencias, en el planeta tenía que haber todo el ecosistema necesario para nutrir a los habitantes que se vayan a poner ahí. Entonces, como bien dices, ¿no? Las plantas ya vienen listas para ser nuestro alimento, nuestra medicina, nuestro todo. Y no, aquí el planeta fue así. Y entonces podemos hablar, por ejemplo, de la ayahuasca, el peyote, la coca, que son plantas que se generan en la tierra, la misma marihuana, ¿no? Eh, Plantas que crecen en la tierra y que son medicina para el ser humano. El problema vino cuando cayó la famosa caída que se plantea en las diferentes Biblias de las diferentes religiones. Esta caída también aplicó para las plantas. Las plantas también cayeron de su vibración, se ujú, disminuyó, se bajó mucho, ¿no? Entonces, el efecto que podían haber tenido estas plantas medicinales hace miles de años con nuestros ancestros indígenas ya no lo tiene, no lo tiene, porque la misma planta no lo tiene y porque nosotros tenemos cerrado nuestros canales energéticos. Entonces, el objetivo de la planta era conectarte con Dios de una manera más directa y más fácil, conectarte con Dios, ¿no? O sea, ya sabemos que lo tenemos adentro, pero ¿cómo le hacemos para integrarlo, ¿no? Entonces se usaban estas plantas y eran muy poderosas porque, claro, estábamos libres, libres de basura, pero ahora que estamos tan intoxicados, tanto la planta como nosotros, no tiene el efecto. Y lo que ha estado sucediendo, y lo digo por experiencia porque me ha tocado ver pacientes que vienen después de alguna toma de estos productos y es muy fácil claro que tienen experiencias psicodélicas, por supuesto que sí, pero como decía Eduardo al inicio del video, es la experiencia que te da tu mente desde tus creencias, ¿no? Si tú quieres ver a la Virgen de Guadalupe, la vas a ver porque es tu creencia, pero si tú no vives en México, no vas a ver a la Virgen de Guadalupe, vas a ver a quién sabe quién, es tu creencia, ¿ok? Pero no te estás conectando con esos reinos superiores porque no estás en un equilibrio total. Y entonces lo que me ha tocado vivir o experimentar es que llegan a consulta con cosas pegadas en su campo energético, cosas que por lo general no son lindas ni buenas. Hay mucho miedo, empieza a haber ataques de pánico, empiezan a desarrollarse síntomas generalizados, que es como un disgusto, como insomnio, eh, pérdida de sentido de la vida y muy frecuentemente se encuentran almas perdidas pegadas al campo energético porque le abrimos la puerta.
y Ujú, porque no estamos conectando con la energía más profunda, que es lo que hoy se está tratando de rescatar pero los que lo tienen que hacer son los pueblos indígenas, ujú. los que todavía conservan la tradición, que gracias a Dios sí existen y sí hay, y lo están tratando de hacer, pero no es todo mundo. Claro. Entonces, la planta sagrada ni siquiera alcanzaría para dársela a todos los que van a tomar la planta. El cultivo sagrado no alcanza para todos. Y sí, también hay que considerar que hay, bueno, esto a mí me ayudó bastante y me gusta mucho hablar sobre este tema del que voy a hablar a continuación, ya que me ayudó mucho a perder tiempo, porque hay muchísima información espiritual en Internet, en mucha gente, cada quien tiene su propia definición de todo. Y algo que a mí personalmente me ayudó mucho en poder diferenciar lo que sí es más, lo que puede resonar más conmigo y lo que no, es entender que mucha información, vamos a llamarla espiritual, es falsa y es a propósito. De la misma manera que se trató de destruir esta idea inicial de la idea hippie que tenía muy buenas ideas, trataron de destruir eso y ahora como la espiritualidad se está poniendo, es un nuevo movimiento que está creciendo, lo están tratando de destruir. ¿Y cómo lo destruyen? Desde adentro. Meten gente, meten ideas, que estas ideas se dispersan y confunden más. Entonces, hubo un tiempo donde yo sí me confundí bastante. Los seres de dimensiones superiores me decían, no busques en internet y si vas a buscar algo, solo lo que yo te diga. Y porque ellos me decían, el 90% de la información que está en internet no es verdad. Entonces, muchas veces me decían dónde buscar, qué buscar. A veces me daban el teléfono de una persona para preguntarle algo, me daban el nombre de un libro que tenía que comprar y me decían, cómpralo físico para apoyar a la persona y lee 3 páginas. Y eso es lo que hacía. Y bueno, hay que entender y estar muy abiertos a la idea de que hay chamanes falsos, de que hay algo que he visto que es muy, muy común y que es muy fácil de caer en eso, es en que muchas personas buscan una imagen en lugar de autenticidad. Es decir, cuando nos ponemos a la idea de que quiero ir a una ceremonia de ayahuasca o de lo que sea, tal vez tenemos expectativas de cómo debe ser o cómo se debe de ver. Y si vamos a un lugar y la persona, el chamán, no se ve como un chamán como nosotros lo visualizamos en nuestra cabeza, tal vez nos vamos a decepcionar porque tenemos esa expectativa. Entonces, si estamos buscando una imagen, es posible encontrarla, pero es posible que no contenga autenticidad, porque en mi experiencia la autenticidad muchas veces no se ve bonita o no se ve como lo imaginamos. Es bonita de sentimiento, no bonita de imagen, porque este tipo de gente no se enfoca tanto en tener una buena imagen para los demás. Y es posible, claro que sí, pero se enfocan más en tener una buena experiencia para ellos mismos y para los demás. Entonces, es muy fácil caer en esta idea de, es un tipo de fanatismo. Fanatismo quiere decir que eh, se puede usar la idea de crear una imagen de sí mismo, es decir, supongamos que quiero decir, yo soy una persona ultra espiritual y pues me voy a tomar fotos donde yo estoy meditando y haciendo esto. Y bueno, es válido, claro, pero sí hay que preguntarnos a nosotros mismos, si lo hacemos solamente para generar una imagen de nosotros mismos, es probable que eso venga de nuestro ego y eso no nos va a ayudar a encontrar autenticidad en otras personas, que se va a volver un ciclo. Y eso, que en algún momento creo yo que caí un poco en eso también y me gusta hablar de esto porque me sigue ayudando a no caer en eso y a otras personas a no perderse en esta idea de tanta información que existe y una persona te dice una cosa y otra persona te dice lo contrario. Entonces, entender que lo mejor es preguntarse uno siempre si, no enfocarse tanto en la imagen, enfocarse en la autenticidad y enfocarse en uno mismo, preguntarse si le hace bien, que somos diferentes. A cada persona le va la ayahuasca o estas sustancias le van a hacer un efecto diferente. Y, pero de igual manera, todo tiene que ver
Todo tiene que ver, es decir, si es como una pastilla para dormir. Si una persona no puede dormir y empieza a tomar pastillas, va a dormir, pero el momento pero se va a volver adictiva. Esa persona va a querer consumir más y más pastillas para dormir. Y el momento en que las deje, va a tener la adicción y al mismo tiempo va a tener más problemas para dormir. Algo similar podría pasar con algunas personas en el caso de la ayahuasca y estas sustancias. Si una persona utiliza esta sustancia solo para como tener un acceso fácil a otras dimensiones y, y no lo intenta hacer de manera natural, entonces puede ser que en algún momento, al tratar de hacerlo de manera natural, se le complique. Depende mucho de la persona. Pues yo podría decir que tal vez esto no es para todos. Al menos en mi caso, yo nunca he tenido la necesidad. He tenido la oportunidad de hacerlo muchas veces, pero nunca, siempre he decidido no hacerlo porque siempre he sentido que nunca ha sido para mí. Pero no quiero decir que esto no sea para todos, pero simplemente no quiero decir si es para todos o no es para todos. Depende de cada persona y para algunas personas tal vez les beneficie mucho, para a otras personas tal vez no. Hay personas que experimentan cosas muy agradables, hay personas que no, y depende mucho de la persona que lo prepara, de dónde se prepara, cómo el estado emocional y de conciencia de la persona que lo está haciendo. Tal vez no es el momento adecuado. Hay personas que incluso vomitan cuando tienen una experiencia y pues cuando vomitan no es una experiencia, podrían tomarlo como algo negativo, pero puede ser tomado también como una manera de poder sacar todo lo negativo de su cuerpo. Hay personas que también incluso defecan y se puede tomar como algo negativo, pero hay personas que lo toman como algo positivo, como si todo el mal estuviera saliendo de su cuerpo. Entonces depende de la forma de pensar de cada persona y de muchas otras cosas. Entonces por eso no puedo decir, al menos desde mi punto de vista, es bueno o es malo, depende de cada persona. En mi caso, creo que he aprendido, bueno, al menos con todas las personas que he hablado que han experimentado ayahuasca y otras sustancias, me han contado sus experiencias. Y por lo que yo entiendo y lo que me han dicho los seres de dimensiones superiores es de que yo no necesito eso, al menos yo, porque yo lo vivo de manera natural. Entonces, los seres de dimensiones me dicen, si tomas eso, vas a ver una imagen y vas a pensar que somos nosotros y vas a hablar con nosotros, pero esa imagen no somos nosotros. Pues como ya me he metido en mi sistema de creencias que puedo hablar con ellos, porque en mi entrenamiento tuve una practiqué mucho para quitarme esta idea de mi cabeza de que solamente las personas que tienen ojos y nariz y boca son seres vivos. Pues eso ya no existe para mí. Entonces ya entiendo perfectamente que cuando veo una persona, no, lo que veo no es el cuerpo. Veo el cuerpo, pero lo veo como el cuerpo y lo veo como algo independiente. Entonces depende de cómo cada persona ve lo que significa otra persona. Yo veo luz o al menos visualizo que hay una luz y eso me ayuda también a entender que hay seres con los que hablo y los visualizo como luz, sin necesariamente tener un cuerpo, porque todos vamos para allá. En algún momento vamos a tener que visualizarnos que no tenemos un cuerpo y pues es mejor empezar a practicar ahora. Am, bueno, pero si una persona tiene depresión, el ayahuasca puede ayudar, por ejemplo, pero es una salida rápida, hay muchas otras opciones. Por ejemplo, en Japón es un país que tiene muchas personas que tienen depresión, muchos suicidios, pero hay terapias y esas terapias, tal vez mucha gente no lo sabe, pero es muy interesante que simplemente la persona, un japonés que tiene problemas de depresión y que tiene pensamientos suicidas, lo envían por 6 meses a algún país de Latinoamérica y regresa a Japón como una persona nueva. Entonces, imagínense, tuvimos la belleza de haber nacido en Latinoamérica, que es una cultura muy, muy bonita. O sea, yo vivo fuera de México, pero una vez que salí de México me di cuenta de que la cultura es realmente muy, muy bonita. Ahora, Ivonne mencionó algo que es muy interesante y estoy totalmente de acuerdo en eso. Hay seres, hay entidades no físicas que pueden entrar en el cuerpo de las personas. Y de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, uno de los lugares del mundo donde más, es decir, después de la caída de Atlantis, porque hubo muchos problemas en Atlantis y hubo unos problemas que abrieron otras dimensiones, incluso dimensiones no muy buenas. Y hubo seres sin cuerpos que entraron a los cuerpos de humanos
y muchos de ellos todavía están aquí. Ya han quitado, ya han regresado la mayoría de ellos, pero algunos de ellos ya han estado aquí por más de 10.000 años. Entonces ya están tan acostumbrados que ni siquiera tienen la idea, es decir, son seres normales. La mayoría de ellos son extraterrestres, son espíritus extraterrestres, y algunos de ellos son humanos que se quedaron aquí. Esto es lo que me han dicho los seres de dimensiones superiores. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando una persona toma psicodélicos y está fuera de control, es decir, se vuelve adictivo, es muy fácil que uno de estas entidades entre al cuerpo. Y muchas personas, cuando una persona está consciente de sí mismo, cuando puede observar su propio cuerpo, puede darse cuenta de estas entidades y eventualmente las puede sacar. Pero una persona que no está consciente de sí mismo, que en este caso una persona adictiva que está fuera de sí, no podría sentir estas entidades. Y esto es por eso que muchas veces mucha gente que es adictiva, pues se le puede ver con una personalidad diferente y es porque están afectados por estas entidades. Y algo similar pasa con una persona con el alcohol. Es por eso que siempre promuevo la idea de no beber alcohol, porque una persona que bebe alcohol, que está borracha, literalmente entran seres, a espíritus, a su cuerpo. Y de hecho, la mayoría de ellos entran hay un chakra que está en la parte de atrás de la cabeza y entran por ahí, así. Y esto es información directa de los seres de dimensiones superiores. Entonces es por eso que yo entiendo que hay gente que dice que el alcohol les ayuda en ciertas cosas, pero es solamente su ego hablando, tratando de, am, de querer decir que lo que hacen está bien, pero bueno, en general no ayuda a nadie el beber alcohol. Y otra cosa, si combinamos las sustancias, em, estas sustancias que se consumen o el alcohol, es decir, una persona que es adictiva, ya sea al alcohol o a las drogas, y además de eso tienen sexo, es aún peor, entran más entidades porque es tan fuerte que le dan la puerta abierta a muchas entidades. De acuerdo a los seres de dimensiones superiores, en, en Sudamérica es donde hay más entidades dentro de cuerpos de personas, que hay personas que incluso tienen más de 100 espíritus, pero eso ya es cuando la gente ya está totalmente. Es por eso que la gente que consume muchas drogas se vuelve loco, pero es que no es que se vuelva loco, en la mayoría de los casos es que hay muchas entidades dentro de su cuerpo. Y bueno, hay países donde no, por ejemplo, en países que están muy al norte no hay tantos. Por ejemplo, en el norte de Europa casi no hay gente que no tiene. Por eso la gente tiene personalidad diferente, que no hay muchos seres dentro de su cuerpo, pero en Latinoamérica es donde más entidades hay. Entonces sí hay que estar conscientes de estos seres y que eso es algo muy real. Bueno, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, de acuerdo a unos espíritus, me dijeron que hay espíritus dentro de cuerpos. Ivonne, ¿quieres agregar algo o continúo? Porque yo me puedo ir. Continúa, continúa. Vale. Y como decía, eh, las drogas pueden ser adictivas. Entonces, yo recomendaría principalmente hacerlo de manera natural. Y si quieren intentar algo, ser de manera conocerse a sí mismos primero antes de intentar algo para poder estar más preparados a tener estas experiencias. Y no solamente de ayahuasca, ya que hay muchos. Ayahuasca no es eh, la única sustancia que existe. Hay muchas sustancias, incluso, incluso está la marihuana, que de acuerdo a los seres de dimensiones superiores no es nada negativo, pero hay que entender que esto es un negocio. Entonces hay la natural y la sintética, como la comida. Hay comida natural, comida sintética. Entonces, cuando estoy hablando de ciertas cosas, estoy hablando de la parte natural, no de las cosas sintéticas que hacen por vender. Entonces hay que tener cuidado con eso para saber qué tipo de cosas consumen o quieren consumir, o también depende mucho de la persona que lo vaya a preparar. Y hay que tomar en cuenta que muchas de estas cosas, si tenemos la creencia que son ilegales, por lo tanto son malas, hay que entender de dónde viene la palabra ilegal, porque tal vez no estamos conscientes de que esto es un mundo em, avariciado por el dinero y el poder, donde una empresa, por ejemplo, puede vender medicamentos, pero solo la única razón por la cual el- algunas plantas o algunos
algunas sustancias son ilegales, no todas, pero en algunos casos es porque ellos no tienen control de eso. Entonces, claro que están los narcotraficantes, que ellos tienen su propio negocio, pero como ciertas compañías, empresas grandes no tienen el control de esto, que trabajan con ellos. Tal vez mucha gente no lo sabe, pero muchos narcotráficos trabajan con empresas grandes, incluso con gobiernos. Y no hablo solo de gobiernos en Latinoamérica, el gobierno de Estados Unidos está totalmente involucrado y la Unión Europea. Es decir, esto es una mafia mundial. Y mucha gente tal vez no está consciente de esto y tal vez no se escucha muy bonito, pero si uno está interesado en saber un poquito más del por qué funcionan las cosas, es importante entender que la idea, la imagen que se vende del mundo en la televisión y en otros medios, pues no es así, es propaganda para poder mm, darle una imagen, una idea a mucha gente de que el mundo es de cierta manera, pero no es así. Es decir, hay gente que está muy, quieren tener control y dinero, que es el mayor, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, el mayor problema que hay en el mundo es el ego. Y es porque lo mismo, es decir, la corrupción es porque una persona quiere obtener dinero por ese ego. Si existe el tráfico, y es que ahí tengo que tener cuidado con algunas palabras. El tráfico de sustancias es por el ego de obtener más y más, pero también hay el tráfico no solo de sustancias, sino de ni siquiera puedo decir la palabra porque YouTube nos va a cancelar el video. Entonces ya se pueden imaginar de qué estoy hablando, que esto es un problema muy real. De hecho, es el negocio más grande que hay en el mundo. Si no el más grande, uno de los más grandes. Entonces, como hablaba al principio, en algún momento la esclavitud fue legal y ahora pues es ilegal, pero no dejó de pasar. Entonces, esto sigue pasando y cuando hablo de esclavitud, hablo literalmente de esclavitud, ya sea de trabajo, cosas relacionadas con cosas sexuales o simplemente por cuestión de órganos. Tal vez que sé que esto se escucha un poco fuerte para algunas personas, pero esto es algo que realmente sucede y, y entonces para poder entender que algo es ilegal, que en este caso las sustancias que estamos hablando, hay que entender de que la idea ilegal pues depende mucho de desde qué punto de vista se ve, ya que si nos pensamos que esto es ilegal simplemente porque es malo, pues de acuerdo a las series de dimensiones superiores no todo es malo. Si hay algunas sustancias que sí no se recomiendan, eh, y bueno, es que en realidad no podría recomendar nada, entonces por cuestiones legales tengo que decir que todo esto son bromas, son tonterías, no las tomen en serio. Son solo, no porque no, legalmente tengo que decir que no estoy en una posición para dar consejos, ya que no soy un doctor, que no estoy calificado para eso. Entonces, todo esto que estoy diciendo, como un disclaimer, no son tonterías. Si las quieren ver como algo tonto, algo ridículo, son tonterías. Es un programa de 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 entretenimiento y entretenimiento. diversión. Exacto. Entonces, si lo quieren ver como algo que no es nada serio, pues lo podemos ver así. Y esto es hasta increíble que tengo que hacer esto solo para evitar problemas. Así es, así es. Yo creo que, digo, ya para ir cerrando, ya estamos en tiempo. em, yo lo que diría es, una vez más, nosotros no tenemos la razón, simplemente es la experiencia que hemos tenido en la vida. Mi recomendación sería, como para cualquier tema, la autoconciencia, ¿no? O sea, pregúntate tú a ti, porque me queda claro que hay muchos seres en este planeta que vinieron a vivir la experiencia de estas sustancias. Ahora sí que para bien y para mal, o sea, esa era su parte de su plan de experiencia. Eh, Como tú lo has mencionado muchas veces, ¿no? A ti ni siquiera se te antoja, a mí tampoco, ¿no? Jamás, o sea, no formó parte de mi vida en ningún instante, ¿no? Nunca supe que existía, hasta ya grande.
pero si para ti tienes esta cosquillita de hacerlo o ya lo has hecho, em, y mi única recomendación es, hazte preguntas a ti, ¿no? De si realmente vale la pena o no, y acompáñalo de un terapeuta, porque sí son plantas medicinales, sí, pero en nuestros ancestros no las usaban por sí solas, se las daba el sabio de la tribu. El sabio era el que decidía si la necesitabas o no, y el sabio estaba contigo todo el proceso, te acompañaba desde antes para averiguar si la necesitabas, durante en la toma y después de la toma. O sea, era todo un proceso terapéutico completo. Así es que mi recomendación es, averigua quién te la está dando, que sepa quién eres y para qué la quieres, y que después te pueda dar una guía sobre qué hacer después. Si no, consulta a un terapeuta que te pueda guiar, que te pueda tomar de la mano y que te pueda hacerlo con la mayor seguridad posible, ¿no? Que tengas un colchoncito, porque a final de cuentas, lo que sea que te esté pasando, que te den ganas de ir a hacerlo, hay que averiguar de dónde viene, ¿no? Eso que te está pasando, porque la planta sola no es suficiente. Quiero agregar que a mí me gusta mucho hablar de lo que es la realidad. Y bueno, es un tema que me apasiona. Y cuando estamos hablando de sustancias, mm, de este tipo de sustancias de las que estamos hablando, mm, lo único que hace, las sustancias en sí no alteran tu realidad, te ayudan a que tú puedas experimentar, te cambia ciertas cosas dentro de tu cuerpo para que puedas experimentar realidades que siempre han estado ahí. No son, estas realidades no son nuevas, siempre han estado ahí, solamente que no nos enfocamos tanto en esta realidad física que tenemos frente a nosotros que no ponemos nuestra atención en esa otra, que siempre ha existido, siempre está ahí, siempre va a estar ahí para nosotros. Entonces, eh, podemos hacerlo de manera natural y eso es lo que más recomendaría, pero sería importante entender que son simplemente realidades. Eh, Esas plantas nos ayudan a experimentar una realidad que que no quieren que experimentemos. Es como una realidad ilegal. Creo que es un buen tema para el video. Como es, es una realidad que no quieren que experimentemos, pero que podemos experimentarlas con eso, con esas sustancias ilegales o de manera natural. Y hay muchísimas cosas, no solo hierbas, también incluso hay cosas que no son consideradas medicina. Por ejemplo, son consideradas medicina alternativa, incluso acupuntura, la, am, incluso la quiropráctica, que son cuestiones, no sé, cuando te mueven los huesos, eso ni siquiera es tomado en serio, los masajes, las ondas magnéticas, hipnosis, que funciona, está comprobado que funciona, incluso la meditación, es decir, funciona, simplemente que no se toma en serio, el tai chi, qigong, bueno, personalmente a mí qigong me ayuda, yo practico qigong, bueno, más específico hago algo que en China es ilegal, por cierto, se llama Falun Dafa, y esto lo he practicado por varios años, funciona de una manera increíble, que ni siquiera tienes que tener creencias, no tiene una persona que no tiene creencias, que no tienes que creer en nada, simplemente es movimientos específicos que los haces de cierta manera. Una vez que los haces bien, puedes sentir esa energía que se mueve por tu cuerpo, la puedes sentir literalmente y no tienes que creer en nada, no tienes que hacer nada, ni siquiera tienes que visualizar nada durante el ejercicio, simplemente mover las manos de cierta manera y dura alrededor de 50 minutos y al final hay una meditación, pero incluso aunque no hagas la meditación, puedes sentirlo. Entonces, todas estas cosas son
son medicina, simplemente que la medicina moderna es lo único que se considera medicina, por lo tanto, y es la más publicitada, por lo tanto, es lo único que entendemos como medicina, pero medicina siempre ha existido. Y lo mejor, bueno, para mí lo mejor siempre ha sido antes de evitar, para poder evitar la necesidad de sanación, hay que evitar intoxicarnos. Pero si nos intoxicamos de vez en cuando, bueno, existen este tipo de medicinas. Lo mejor sería nunca enfermarnos, porque enfermarse no es algo normal, a pesar de que se nos ha metido la idea de que es algo normal, no es algo normal. Pero a pesar de si de vez en cuando nos salimos de la rutina o hacemos cosas diferentes y por alguna razón nos enfermamos, bueno, está la medicina y la medicina, no quiero decir que toda la medicina moderna sea negativa, pero hay que entender que quien la produce es una persona, son grupos que lucran con la enfermedad. Entonces es un ciclo que, que no termina. Creo que Ivonne se congeló, o no sé si me puede escuchar. Y te estoy escuchando. Ok, no sé, me dice aquí que el internet es un poco lento, pero bueno, eh, no sé si tú me puedes ver, Ivonne, pero tu imagen desde mi punto de vista se congeló. En mi realidad, la imagen de- Tú también te congelaste para mí. vale, pues es que tal vez tomamos unos psicodélicos y Así es. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la dejamos. Eh, y las mismas recomendaciones de siempre. Este, de que compartas esta información, que le des like y que nos escribas en los comentarios y nos propongas temas o nos des tu experiencia, nos platiques. Digo, nosotros aprendemos muchísimo de la experiencia de ustedes. Eh, psilocina. Me están diciendo ajá, la palabra psilocina. sí, ¿Qué es si eso? lo, silocibios o psilocina son unos hongos que ahora también están súper de moda. Unos Ok, honguitos de los que se saca entiendo que viene como en gotas y te las tomas en unas microdosis, la están usando muchísimo ahora para ansiedad y ataques de pánico que tuvieron un aumento exponencial en estos últimos años, ya sabemos por qué, y se está usando muchísimo. Es- em, Tengo el referente de una persona que los está usando y le están funcionando. em, Como tampoco es mágico, no de la noche a la mañana no hizo efecto, sino que lleva un tiempo, lleva varios meses tomándolos y está en tratamiento con una terapeuta. sí. Y bueno, y si quieren tener una buena, si están en la Ciudad de México, vayan con Ivonne, le escriben a Ivonne a través de Facebook o a su página de internet o donde la pueden encontrar, o vayan a Maramat en la Ciudad de México y ahí pueden tener varias ceremonias. Y bueno, Ivonne tiene ceremonias de cacao y no sé qué más. ¿Tienes otras ceremonias? En realidad, la única que yo llego a promover aquí es la de cacao y tiene, o sea, está muy cuidada, es sagrada y no la hago yo, por supuesto, ¿no? Tengo dos personas que vienen y la hacen aquí y no la promuevo como sola, sino en el contexto, por ejemplo, cuando inicio constelaciones familiares, hago una ceremonia para hacer la apertura del proceso. Eh, pero bueno, aquí, bueno, el anuncio
sería de las esencias florales, que de alguna manera podrían llegar a servir, ¿no? De la misma manera, y lo pongo muy entre comillas, de estas plantas medicinales, porque también son plantas medicinales. Es la flor a la cual se le saca su campo energético, ¿no? De una manera, esto está basado en lo que desarrolló Edward Bach, ¿no? Que empezó a conectar con todo este mundo de las plantas. Él tenía esta habilidad de ver, hablaba con las plantas le decían, ah, yo sirvo para esto, yo sirvo para esto, yo sirvo para esto, ¿no? Entonces es muy bonito porque no solo se va al efecto físico, sino también psíquico y hace esta unión. Y más recientemente, uno de sus discípulos principales, Pedro, Pedro y se me olvida el apellido, que está en España, él estudió directamente con Bach, pone su laboratorio de química acá en España, donde hace el proceso que le enseñó a hacer Bach y le da un nivel dimensional más alto al meter geometría sagrada en todo el proceso. Y entonces ahora tenemos las esencias áureas, áurea que viene de oro, porque estamos elevando la vibración de estas plantas y tenemos lo que llamamos damas áureas, rosas de Percival, y las esencias áureas, que son las que usamos aquí. Te hacemos tu preparado específico para ti, porque son 33 posibilidades, cuál te sirve y lo que el efecto generalizado de estas esencias es que te va a poner en un estado emocional eh, muy centrado, muy centrado. Te va a poner en tu centro para que tú puedas tener la posibilidad de resolver la problemática que estás presente en tu vida y que te tiene emocionalmente desequilibrado. Entonces, con la esencia te equilibra la emoción para que tú puedas resolver la situación de vida que es por la que estás tratando. Muy bien, pues ya tienen una opción en la Ciudad de México. Y bueno, me imagino que hay muchas más. Y bueno, ya cerramos, Ivonne. Como regalo de cumpleaños para Ivonne, que cumpleaños ayer, no sé si Ivonne quiere decir cuántos años cumpliste, pueden darle un like y un comentario y díganle feliz cumpleaños, Ivonne, y para que continúe, porque así como ven Ivonne, ella, mucha gente diría, mucha gente empieza a enfocarse en su vida. Mucha gente piensa que no hay nada que hacer en la vida, pero Ivonne yo la veo cada vez más activa y parece que apenas va arrancando. Así es, 60 años cumplí ayer y 60 vamos años. con todo. Sí, no hay mucho que hacer, mucho, mucho. Muy bien. Pues pónganle felicidades a Ivonne en los comentarios y nos vemos la próxima semana. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a todos. Gracias.